Bueno, en el libro me basé como fuente de inspiración, ¿no? Porque Mayar en sus libros describe perfectamente qué consiste la danza de los espíritus, describe el personaje de Mbao Bona y describe también cuál es la vida perfectamente en una comunidad de Busok, en Sola, ya que él vivió allí muchos años y son unos libros que son una delicia. Creo que iba anotando continuamente lo que sentía y lo que veía. Lo cual no se aleja en absoluto de otras películas que yo he hecho, que trato de recoger la forma de vida de las personas, ¿no? Un trabajo, una cultura y cómo vive la gente. Por lo tanto, ese libro me sirvió de fuente de inspiración. Luego yo he hecho la película que sentía, ¿no? Que sí tiene mucha afinidad con los libros de Lluís Mayar, ¿no? Pero yo he filmado a los niños cuando los vi en el río, porque en el río donde yo iba a lavar la ropa o me iba a bañar, he filmado a la familia con la que estaba y he filmado las cosas que para mí me iban motivando, ¿no? Y sí estaba en el guión que yo quería, por ejemplo, a Mbao Bona escribiendo, y yo quería mostrar a Mbao Bona, este médico tradicional, como un intelectual y no como un salvaje, ¿no? Sino realmente una persona con un alto nivel, ¿no? Y con un alto conocimiento. Y por lo tanto me serví de esa herramienta, pero yo no sabía si él iba a ser no capaz, sino él lo iba a ver coherente y si iba a colaborar en hacerlo, y sí lo hizo, ¿no? Por lo tanto, yo iba construyendo el guión allí poco a poco. Tenía unas ideas, 2, 3 líneas generales, y es con lo que siempre empiezo, ¿no? Con unos puntos de apoyo. Para mí una película de estas de exploración tiene que tener 4 columnas o 5 en las cuales lo puedo sustentar, que sé que quizás esto no me vaya a fallar, ¿no? El resto en el cine de lo real, para mí lo más interesante es descubrir, relacionarme y ir sintiendo las cosas. Si todo estuviera cerrado, yo creo que no lo haría, porque sería un esfuerzo tremendo, ¿no? El tratar de luchar para que todo sea tal y como tienes escrito en el guión, y además un aburrimiento, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Yo Rouge lo conocí estudiando en la Escuela de Cine en Alemania. Me invitó luego, que para mí fue un gran honor, me invitó con mi película de licenciatura a la Bilan du Film Ethnographique, que ahora se llama el Festival de Jan Rouge, y que por cierto han invitado ahora a la película para estrenarse allí en París. Y estuve con él en aquella proyección que para mí fue muy hermoso, ¿no? Entonces aprendí mucho de Jan Rouge, y es alguien que siempre trato de enseñar y mostrar en las clases de cine, que como sabes estoy en la universidad y en otras escuelas. Entonces para mí es muy importante la figura de Jan Rouge, por supuesto que sí. Es decir, cuando no durante toda la película, pero sí ciertamente a la hora de rodar la danza. La danza es un ejemplo de ese concepto de cine trance de Jan Rouge, ¿no? El estado de posesión en el cual se coloca también un camarógrafo cuando va a rodar algo y es testigo de algo impresionante, importante, y que solamente estás tú en ese momento, ¿no? Para captarlo. Sí que es una secuencia de cine trance. El rodaje de esa secuencia duró 5 horas más o menos, ¿no? Y en esas horas no bajé la cámara en ningún momento, y el sonidista tampoco, no paró de hacer sonido. Y cuando paramos, nos sentamos 5 minutos para descansar, le miré a su sonidista y estaba con la percha así puesta y dormido, ¿no? Pero a mí en cuestión de segundos había quedado dormido. O sea que los dos, mientras tanto, habíamos estado en una suerte de trance de realización. Luego, creo para mí es muy importante tanto el relato dramático, la estructura dramática, como los momentos poéticos de la película, ¿no? Jugar con las asociaciones, ¿no? Y claro, el paisaje tiene mucha importancia, tanto el rostro de la persona como el paisaje en sí, que es un protagonista. Es decir, es una película sobre los Busok, sobre el mundo de la noche, pero también sobre un determinado paisaje, ¿no? Ese paisaje determina un mundo, determina una concepción del mundo.
Sí, el considerar el rostro como un paisaje a dibujar, y el rostro es lo que más dice de las personas, ¿no? La mirada es lo que más dice del alma y cómo es alguien, ¿no? Y aparte de esto, el rostro de Mba es un rostro que tiene mucho carisma, mucha personalidad y tiene cierto magnetismo. Y el rostro de las mujeres es de una gran belleza, ¿no? Da gusto fotografiarlos, ¿no? Es muy duro rodar allí, pero verdaderamente las imágenes luego son muy agradecidas, ¿no? La verdad es que el rodaje era muy duro porque cuando Xavier y yo íbamos andando y con sostén, los tres, ¿no? El ayudante, el sonidista y yo, pues por la selva con el equipo, simplemente la secuencia donde ves a Mba Obona con su hijo, el seguimiento con la cámara al hombro, sudando, pasando un río, bueno, empapados, yo iba empapado de sudor. Rodar en Camerún es sudar la gota gorda desde la cabeza hasta los pies, y eso sí que era muy agotador. Cada escena de la noche, que aparecen segundos en la película, cada escena de la noche, el árbol nocturno, pues teníamos que ir con el grupo electrógeno cargado y con la cámara, el trípode, las lámparas a, pues no sé, 500 metros en la selva, pero aquello era tremendo, ¿no? Lo enchufabas lleno de mosquitos y bueno, son lo de siempre, ¿no? El rodar en un ambiente natural. Tuve un hijo, eso es importante. De Tierra Negra hasta hoy, en realidad, después hice 3 cortometrajes. Uno eran unas notas, se llama Una nota sobre Buenos Aires, y una propuesta de una escuela de cine donde yo daba clases, y es un primer ensayo sobre una suerte de diario, ¿no? Notas, dura 25 minutos. Y luego allí también rodé, en una investigación en el Delta de Buenos Aires, rodé un corto también de 25 minutos, se llama Soledad, sobre un señor mayor, un viejo que vive en una de las islas del Delta de Paraná. Es una película sobre la soledad, o sea, una película muy sí, dura, ¿no? Y sin concesiones. Y eso se pasó en el Festival de Documenta y también en algún otro. Hice también un encargo, un corto de unos 5 minutos, que se quedó en 7, que me encargaron una productora de Lisboa, para la Fundación Guggenheim, que era una idea sobre un tema como distancia y proximidad, cosas que están muy cerca de nosotros y que sin embargo pues su origen es muy distante, ¿no? Y hice una aportación dedicada un poco a la guerra y en realidad era el futbolín, sobre el futbolín, ¿no? Que era un invento que procede de un invento bélico en cierto sentido, porque procede de sus orígenes. El inventor fue herido en una explosión y se recuperaba y vio a niños heridos y les vio jugar al fútbol, que no podían jugar al fútbol, inventó un futbolín para que pudieran jugar, ¿no? Invento de hospital. Y luego lo último ha sido esta película, La danza de los espíritus, en la cual he estado trabajando pues durante bastante tiempo, porque el conseguir financiación fue muy difícil. Y ahora ya estoy metido en la preparación de la siguiente película. Pero te digo claramente, por el productor que tuve en Tierra Negra, ¿no? Que fue nefasto para la película y me hizo sufrir, y sale una película que la tiene vetada y que no se ve, lamentablemente, ni la puedes encontrar en DVD, lo cual me parece que es una absoluta vergüenza, ¿no? Y una película que hubiera merecido un recorrido mucho mayor, ¿no? Este caso es el contrario. Este caso, con la productora Daria Esteva y con Pere Portabella, ha sido un verdadero disfrute trabajar. Verdaderamente no me han puesto ninguna pega, me han ayudado siempre, han apoyado el proyecto y lo han apoyado cuando hemos tenido muy poca financiación. Es una película que ha estado muy mal financiada, porque muy poco, no mal financiada, sino muy escasamente financiada. Solamente tuvimos dinero de TV3, la televisión catalana, que siempre apoyó el proyecto, Jordi Ambrós, y de Media. El resto de televisiones no ha apoyado ninguna al proyecto. Por lo tanto, si esta película existe gracias a Daria Esteva y a Pere Portabella, lo cual es un poquitín una suerte de pequeño milagro.